Precios de alimentos se han vuelto insostenibles, algunos incrementaron unos 200%. Dueños de comedores están sofocados por el alza. Frutas y verduras se han vuelto casi inalcanzables. Papa, tomate, cebolla y zanahoria han aumentado unas 3 o 4 veces su precio. Hablamos con la Diaco al respecto. Fueron arrancados de los brazos de sus padres en la década de 1990 para ser dados en adopción a familias en Estados Unidos. Décadas después conversamos con ellos para conocer su historia. Como este, hubo al menos 30,000 casos en esa época, actualmente están en investigación. Muy buenas tardes, un gusto poder saludarle aquí en Impacto Directo por Guatevisión. Soy Alexis Ponce, como todas las tardes, para platicar de la información más destacada en esta jornada y hablemos de algo que nos sigue afectando durísimo, el alto costo de los productos de la canasta básica que ha generado crisis económica en Guatemala. Es por ello que la Diaco ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público para establecer si hay o no especulación de precios. La papa, el tomate, la cebolla, la zanahoria y varias frutas han aumentado entre 3 y 4 veces su precio en las últimas 2 semanas. El desmesurado incremento en los precios de frutas y verduras ha llevado a una notable presión económica sobre el consumidor final. Los precios están muy arriba y la verdad que a veces tenemos que jugárnosla mucho para lograr sacar lo que es el sustento diario para la familia, ¿verdad? Para los pagos que tenemos de cada mes. Fui en búsqueda de melón y lo encontré cada melón a 35 quetzales, cada melón. Y estamos hablando que era un melón como de este tamaño, de a 35, que se conseguía en 10 quetzales. Con el incremento de los precios en la canasta básica, aquellos que se dedican a vender alimentos preparados también están viéndose en la necesidad de incrementar los precios. Sin embargo, esto también repercute en el bolsillo, pues las ventas son menos. Aquí ya subimos 2 quetzales más, pero se fueron los clientes porque ya no quieren pagar más. ¿Qué suele costar un almuerzo o qué costaba y qué cuesta ahora? 15. Y la dueña nos dijo que subieron unos 2 quetzales más, 17. La mayoría que nos pedían 5 almuerzos, ya no nos piden, otras nos piden 1, a veces nada, entonces sí nos ha afectado. Las familias guatemaltecas están sufriendo las consecuencias por este alza, lo que limita el acceso a una alimentación equilibrada y sana, generando una incertidumbre financiera. Está todo caro, señor. El whisky lo están dando a 15, la papa está a 14, el ejote está a 20, ¿cómo se llama? Las zanahorias están a 15 cada zanahoria. ¿Cuánto gana usted al día? 40 quetzales me queda. ¿Cómo está haciendo hoy para poder comprar alimentos? Yo casi no compro porque como se está caro todo. La canasta básica ha sufrido varios cambios, elevando en un 200% los precios de productos del consumo diario. Sin embargo, el salario mínimo en Guatemala sigue siendo el mismo, lo cual dificulta la adquisición de productos básicos. Ante el incremento de las verduras y frutas, autoridades de la Diaco presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue y determine si existe especulación de precios. Con imágenes de Oscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. Y cada día es más complicado el llegar a los mercados o al súper y tratar de realizar las compras con el presupuesto que se tenía establecido. El no llegar a terminar la semana, la quincena o el mes realmente es una situación bastante complicada. Pero quiero dar la bienvenida a nuestras panelistas que hoy nos acompañan. Malena Flores, politóloga, y Stephanie González, abogada. Empiezo contigo, Stephanie, hablando acerca de esta situación de los mercados, de la posibilidad que se tenía antes de comprar los almuerzos, pero que ahora también ahí se ha visto un impacto considerable. Así es, miraba en la nota y me tocó el corazón la señora que decía que ganaba 40 quetzales diarios. Y ahora vemos que 40 quetzales incluso cuesta ciertas verduras, ¿verdad? El incremento de los precios ha sido demasiado
y podemos evaluar los precios que hay tanto en el mercado como en los supermercados. Incluso hay ahora precios más económicos en los supermercados y lo que decías tú, incluso hasta los almuerzos han incrementado muchísimo, algo que nos va a perjudicar incluso mucho a la salud, ¿verdad? Y aquí hay que mencionar que 15 quetzales es el precio promedio más o menos de los almuerzos que se venden. Obviamente, cada vez que hay un incremento en los productos, se reducen las porciones y los clientes ya no quieren ir a comprar. Correcto, Alexis. Creo que se reducen las porciones y también últimamente creo que el acceso a una comida saludable se ha vuelto algo al que solo las élites tienen acceso. Si uno quiere tener una dieta balanceada, con verduras, con proteína de buena calidad, grasas magras, etcétera, creo que mucha gente ya no tiene acceso a eso. Entonces es muy fácil. Guatemala es un país que tiene desnutrición crónica, pero también tiene obesidad. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, no me voy a gastar 14 quetzales en un whisky. Prefiero comprar en una gasolinera X, 5 quetzales cuesta un hot dog. Entonces, pero ¿qué tanto aporte nutricional realmente tiene eso, verdad? Claro, y tú pones algo sobre la mesa interesante porque la semana anterior estaba cocinando y precisamente lo discutía con mi esposa. Bueno, usamos tomate, no, está muy caro el tomate, entonces compremos pasta preparada o salsa preparada. Y eso es lo que están haciendo muchas familias, la salsa preparada, que aparte contiene también cosas que no son saludables para nosotros. Así es, lo que decía Malena es muy cierto, la dieta se va a ver perjudicada y esto va de la mano con la salud, ¿verdad? Porque si no tenemos una dieta balanceada con alimentos saludables, nuestra salud va a estar perjudicada, podemos tener no solo obesidad, sino que ciertos problemas, hasta diabetes, ¿verdad? Que es un problema que afecta a muchos de la población y ahora esto puede incrementar. Y es que muchas personas en su día a día acostumbran a comprar una bolsa de chucherías, una gaseosa, si bien les va y es parte de la dieta, pero ahora con esta alza que tenemos considerable, si tomamos en cuenta que un Wicoy llega a costar hasta 60 quetzales. Sí, es increíble, creo que hay alimentos que uno simplemente decide descartar porque ya no son una posibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo fácil? En lugar de hacer un chirmolito rico con tomatito, cebolla, ya se me antojó mañana en el desayuno, con tomatito, pero hay que cebolla. agregarle tomate también. Exacto. ¿Qué pasa? Que entonces mejor comprar una salsita ya preparada. Que contiene más sodio, que contiene más cosas que no son tan buenas para la salud. Entonces creo que siempre hay opciones, ¿verdad? Siempre hay tortilla, hay tema de proteínas, como lo hablábamos la última vez, las lentejas. Sí hay opciones, pero sí creo que la dieta sí se ve realmente perjudicada y tiene que cambiar totalmente. Incluso la gente que decía que trabajan en comedores, la gente decide, en lugar de comprar 2 almuerzos, comprar uno o ya no comprar. Porque evidentemente el aumento de los productos básicos aumenta el precio de estos almuerzos. Y esto también, va a perjudicar el rendimiento, digamos, si hablamos de los niños o de los menores de edad que estudian, va a perjudicar el rendimiento escolar, y de los que trabajan también van a resultar más cansados, ¿verdad? Porque si no se alimentan bien, el cuerpo reacciona de una manera diferente. Pero es que muchas familias también no hacen por lo menos uno de los tiempos para ahorrar. Exacto. Si bien les va, 2 tiempos, o pueden hacer muy pocas comidas al día. Sí, ahora también que está de moda el ayuno intermitente, ¿verdad? Pero es algo que no es recomendable, porque sí debemos de consumir los alimentos los 3 tiempos. Ahora que está un poco más complicado el precio de ciertos alimentos, ver la manera de poder alimentarnos en los 3 tiempos con los alimentos que sí podamos adquirir, que sí está dentro de nuestro presupuesto, pero no saltarnos ningún tiempo de comida. Disminuir las porciones es una opción cuando comemos mucho, cuando no tenemos la saciedad, porque eso es complicado, cuando hay varios niños en la casa que tienen hambre. Pero creo que hay opciones, creo que siempre hay opciones, creo que la encaparina es una opción, la avena, el mochito es una buena opción, el corazón de trigo, creo que hay la opción de las tortillas, el maíz, el frijol, todos los tubérculos, hay varias opciones. Evidentemente nos tenemos que pronunciar y decir que esto no está bien, y también hablar del tema del salario mínimo, ¿verdad? Que no está reflejada la canasta básica en el salario mínimo que tienen los guatemaltecos, porque si bien lo dijo esta persona recientemente, 40 quetzales gana al día.
que primero eso no debería ser posible porque está por debajo incluso del salario mínimo, pero aún así el salario mínimo ya sobrepasa totalmente la canasta básica esto. Bueno, y para ampliar todo este tema nos acompaña Herbert Ordóñez, él es el jefe de verificación y vigilancia de la DIACO. ¿Qué tal, Herbert? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo. Ustedes ya han presentado denuncias por especulación. ¿Podrías ampliarnos detalles acerca de estas acciones que ha emprendido la DIACO? Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, el Ministerio de Economía mantiene a través de la DIACO operativos constantes a lo largo del año en diversas actividades. Especialmente tenemos una actividad que es la canasta básica de los alimentos, que esa la monitoreamos y verificamos sus precios para mantener estadística de cuál es el comportamiento a lo largo del año. Y lo hacemos efectivamente en todos los mercados, supermercados, tiendas de barrio, y cuando hay situaciones como las que estamos atravesando, pues es necesario visitar otros agentes económicos con el propósito de establecer en dónde se puede estar distorsionando los precios. Efectivamente, observábamos bastante estabilidad de precios hasta el mes de junio. Sin embargo, terminado el mes de junio, entrado mayo, por ejemplo, para hablar del tomate, estaba en 3.50, 4 quetzales, dependiendo de la clase y el tamaño. Y ahora lo estamos encontrando a 10 y a 12 quetzales, ha subido más del 100%. Y es por eso que nos vimos en la necesidad de denunciar ante el Ministerio Público por el posible delito de especulación de precios a todos los agentes económicos, mercados, supermercados, para que se investigue a través del Ministerio Público en qué parte de la cadena de comercialización se está distorsionando los precios. Hemos solicitado ahí que el Ministerio Público solicite información al MAGA, al INE, a la Municipalidad de Guatemala y a la Municipalidad de Villanueva, especialmente porque ahí están los dos centros de abastos en donde llega todas las mercancías y donde los demás mercados llegan a abastecerse para poder llevar hacia los consumidores y a las diferentes colonias de Guatemala los productos básicos. Sin embargo, también coordinamos con el MAGA y con SAT para que nos permitieran utilizar sus espacios de control y fiscalización en carreteras con el propósito de establecer de dónde viene el producto, quién lo lleva, qué producto lleva y cuál es el destino final. Sin embargo, también se habló de algunas cantidades. Por ejemplo, una persona llevaba tomate en cajas de 50 libras y la entregaba entre 290 a 300 quetzales en la terminal o en el SEMA. Eso quiere decir que la libra la están entregando ellos a 5 quetzales. Claro. Pero cuando uno lo va a comprar está a 10, 12 quetzales. Los consumidores han estado denunciando esta situación, por lo que hacemos un llamado para que no se dejen sorprender por precios altos, que busquemos las alternativas, como lo estaban mencionando anteriormente, del tomate, por ejemplo, ver alguna alternativa mientras alguna situación sucede y empiezan a recuperar sus precios que normalmente tenían, donde son cómodos para el consumidor, adquirirlos en cualquier mercado o en cualquier supermercado. Herbert, estas denuncias que ustedes han presentado, ¿qué tan optimistas son de que puedan avanzar? Porque si hablamos de toda la cadena, realmente es buscar una aguja en el pajar y nunca vamos a tener realmente sentencias en contra de los especuladores. Efectivamente, los agentes que se dedican a comercializarlo hacia las terminales, pues no estimo que sean demasiados. Son algunas personas que son las que tienen el control y a ellos son los que van a comprar a los diferentes lugares y lo llevan a la terminal o al SEGMA e incluso a otros mercados. Y por eso estamos solicitando que se dé información de quiénes son los que integran los mercados para poder determinar, que el Ministerio Público tenga elementos y determinar en dónde se puede estar distorsionando los precios. Perfecto, gracias a Herbert Ordóñez, el jefe de verificación y vigilancia de la DIACO. Es una tarea complicada realmente porque no se individualiza a quién está comercializando. Incluso en los operativos que hacía la DIACO en Patsicía, Chimaltenango, le preguntaba a los vendedores el precio, pero no se verificaba realmente si eso es lo que habían cancelado. Simplemente las personas decían, bueno, he pagado cierta cantidad, lo voy a llevar al SEGMA o lo voy a llevar a la terminal
y me van a pagar esta cantidad. Así que es un tema bastante complicado el poder dar seguimiento. Ojalá se puedan tomar acciones porque los ciudadanos son los más afectados. Vamos a la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Impacto Directo para seguir conversando de toda la información y ya nos acompaña Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista, para estar hablando de distintos temas. También está con nosotros Eric Pérez, él es experto en finanzas personales. Por supuesto, el tema de la canasta básica. ¿Qué podemos hacer para que el dinero alcance? Eric, muy buenas tardes. Esa creo que es la gran pregunta que nos hacemos los ciudadanos. ¿Cómo hoy nos puede rendir el dinero tomando en consideración que hay un alza considerable en diversos productos? Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Mira, en estos momentos definitivamente todos los guatemaltecos estamos pasando una situación compleja y parte de lo que toca hacer en estos momentos es regresar a los básicos, como le digo yo. En estos momentos, cuando los precios están cambiando y te está apretando tu economía, parte de lo primero que tienes que hacer es regresar a revisar tu presupuesto. Y tu presupuesto te va a decir, ¿qué es un presupuesto? Es un mapa que me determina lo que yo voy a hacer durante el mes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es regresar a revisar mi presupuesto y empezar a ver en dónde estos incrementos de precios me están afectando principalmente. Una vez teniendo esa dimensión de si me está subiendo 10, 15, 20% cierta sección de mi presupuesto, puedo empezar a hacer los ajustes que necesito hacer. Lastimosamente, cuando los precios suben mucho más rápido que los salarios. Entonces, lo primero que tengo que hacer es adaptarme a mi nueva realidad. Y de esa forma empiezo a ajustar mi nivel de consumo para empezar a hacer los ajustes que necesito para poder, dentro del ingreso que yo tengo hoy, empezar a traccionar de una forma diferente para que, como decía tú, me alcance. Bueno, la pregunta que nosotros tenemos es una recomendación, además de readecuar mi patrón de consumo o de gasto, ¿qué otro consejo podría tener las amas de casa, los padres de familia en un hogar? ¿Cómo les sugerirías que aprovecharan mejor sus recursos? Mira, una cosa que muy poca gente hace a nivel de finanzas personales y es muy valioso hacer es lo que yo llamo control de gastos. Es básicamente llevar un control disciplinado de en qué estás gastando. Lastimosamente, a nivel de finanzas personales muchas veces no tenemos control de las cosas que estamos gastando, y cuando no controlamos, entonces no podemos mejorar la calidad de ese gasto. Hay muchos gastos hormiga que en nuestras familias se dan que no sabemos qué están pasando. Y entonces tú puedes tomar la decisión de eliminar ciertos gastos hormiga que te van a permitir tener un mejor control de tu presupuesto, pero necesitas llevar la disciplina del control presupuestal o el control de gastos. ¿Y cómo se hace? Es muy sencillo. En el momento en el que tú realices un gasto, registras ese gasto. Mi recomendación es hacerlo en una aplicación. Hay muchas aplicaciones gratuitas, lo puedes hacer en tu teléfono y tener el hábito de cuando estás gastando, hacer ese registro. Eso te va a permitir a ti ver la calidad de gasto que tienes. La segunda cosa que yo haría es hablar con tu familia y decirles la nueva realidad que estás viviendo. Eso no va a ser para siempre, es un momento en el tiempo, pero tus hijos y tu familia necesitan saber en cuál situación están, porque ellos te van a poder apoyar si tú eres sincero y claro con eso. Entonces, lo más importante es tener esa comunicación transparente y buscar soluciones como familia para que eso te ayude a estirar un poco más tu plata. Y sobre todo, al tener el control de en qué estás gastando, puedes tener más disciplina en decidir este recurso o este gasto que quiero hacer es el gasto que yo quiero hacer, la calidad de gasto que quiero hacer, o te cuestionas si ese gasto realmente es algo útil en este momento en el tiempo. Hablabas también de ajustarse a las nuevas realidades, pero como bien sabemos, nosotros vivimos en un país donde hay personas de escasos o muy escasos recursos. Entonces, ¿cómo pueden hacer estas personas que ya tienen muy ajustada su realidad? ¿Cómo se les puede decir que la ajusten más, verdad? Sí, mira, lastimosamente esa es una realidad que tenemos, y cuando el ingreso es muy bajo, lo único que te queda hacer es, aparte de ajustarte lo más posible, tenés que empezar a buscar fuentes adicionales de ingreso. No hay de otra, ¿verdad? Si yo tengo un ingreso muy justito, necesito empezar a encontrar fuentes adicionales de ingreso. Entonces aquí la creatividad es donde tú tienes que empezar a encontrar
opciones de generar ingresos adicionales. Puedo vender cosas que tengo en mi casa que no uso, reducir cosas que no uso, porque a veces tenemos servicios, algunas cosas que realmente no utilizamos en la casa, y a mis hijos me gusta decirles siempre, lo más caro es lo que no usas. ¿Verdad? No importa si está en oferta, no importa si era súper rebajado, pero si yo no lo uso, es muy caro porque estoy tirando el dinero. Entonces, lo más importante es encontrar esas áreas en donde yo estoy pagando cosas que realmente no uso, que no necesito, para poder ajustarme a la realidad. Y la otra es tengo que encontrar otras opciones de generar ingresos adicionales. ¿Verdad? Eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero tienes que tomar el trabajo de hacerlo, porque si no, no vas a poder salir de la situación en la que estás cuando estás con un ingreso muy ajustado a la realidad. Y en estos momentos donde los precios están subiendo rápidamente, es muy difícil, digamos, aumentar el ingreso a la misma velocidad. Eso es difícil de hacer, por eso tienes que trabajar constantemente en cómo encuentro opciones adicionales de generar ingresos. Un mentor financiero que tuve en algún momento, que en paz descanse, decía que uno debería de tener hasta la misma cantidad de fuentes de ingresos que números de personas en tu familia inmediata. En mi caso yo tengo somos 4, entonces deberíamos tener hasta 4 fuentes de ingresos. ¿Por qué? Porque si en un momento una de esas se seca, tengo otras opciones a las cuales yo puedo acceder y no me voy a ver en una situación tan complicada a nivel de mi salud financiera. Perfecto, gracias Eric Pérez, experto en finanzas personales, por acompañarnos. La creatividad va a ser fundamental, el poder buscar qué alternativas tenemos para financiar nuestro presupuesto y no pasarla tan mal en esta temporada donde hay un incremento considerable en varios productos. Hacemos la pausa, ya volvemos en breve aquí en Impacto Directo. Y la siguiente es una historia conmovedora. Irregularidades que se dieron en los procesos de adopción de niños guatemaltecos en los años 90 que afectaron a varias familias que fueron separadas bajo engaños o con violencia. En la actualidad, las víctimas continúan buscando justicia y el reencuentro con sus seres queridos. Tal es el caso de los hermanos Tobar Ramírez. En la siguiente nota conocemos su historia. Fue así como Guatemala en esa etapa se convirtió en un paraíso de las adopciones internacionales irregulares. Las adopciones fueron un negocio que tuvo su auge en la década de 1990, momento en el que niños y niñas guatemaltecas fueron dados a familias en el extranjero de forma irregular. Muchos menores tuvieron como destino Europa y Estados Unidos. Según el Refugio de la Niñez y la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos, las adopciones superaron los 3.000 casos en esa época y en la actualidad se investigan todavía estos hechos. Uno de los casos es de los hermanos Oswin Tobar Ramírez y JR, quienes fueron separados de su madre cuando tenían 7 y 2 años y fueron enviados con una familia en Illinois y otro en Pensilvania, en los Estados Unidos. La historia de los menores inició el 18 de diciembre de 1996, cuando la Magistratura de Coordinación de Jurisdicción de Menores recibió una denuncia anónima donde se señalaba que los hermanos Tobar Ramírez se encontraban abandonados por la madre, Flor Ramírez. A pesar que la madre en repetidas ocasiones explicó a las autoridades que al momento de su visita ella se encontraba trabajando y sus hijos estaban al cuidado de la vecina, estos fueron dados en adopción el 11 de julio de 1998. La madre recuerda que cuando le quitaron a sus hijos inició su lucha para poder recuperarlos. Me quitaron el deseo, el anhelo de verlos crecer, de disfrutar toda su niñez, de estar con ellos en el estudio. El padre de JR y Oswin agradeció cuando una noche por redes sociales encontró a uno de sus hijos. Haberte encontrado en las redes sociales fue como que volviera a nacer en ese momento. Fue el 1 de octubre que te encontré por la noche. Y desde ahí entablamos una comunicación muy cercana hasta que el 10 de mayo del año 2011, donde aparece nuevamente. Ahí sentí que volví a agarrar fuerzas para seguir con esta lucha. 3 décadas luego de esta separación, el gobierno de Guatemala reconoció la arbitrariedad y pidió disculpas públicas a la familia Tobar Ramírez. Durante poco más de 30 años
A partir de la entrada en vigencia de la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria en 1977 y antes que entrara en vigencia la ley de adopciones en el 2008, se estima que en Guatemala hubo poco más de 30,000 adopciones internacionales de forma irregular y un alto porcentaje de estas aún están pendientes de resolver. En esa época, según las autoridades, Guatemala era el tercer país a escala mundial con mayor casos de adopción a extranjeros, solo superado por Rusia y China. Esto se detuvo en 2008 por presiones internacionales que llevaron al país a rectificar la Convención para la Protección de la Niñez. Actualmente existen más de 32 casos de adopciones que se litigan en las cortes internacionales para buscar su resolución. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Impacto Directo, Esdras Las. Una familia que fue separada, el no poder compartir todos esos momentos, pero que ahora tienen la oportunidad de este reencuentro, Luis Fernando. Son muchas las historias de esa época oscura de nuestro país que se comercializaba con los niños. Bueno, hablaban de 30,000 casos. Esos son los casos que se estiman que se registraron. Recordemos que durante la época del conflicto armado interno, muchos niños se vieron alejados de sus hogares de una manera, ahí sí, obligatoria, por los distintos factores del conflicto. Pero eso no ha parado. Vemos como en abril hay una denuncia contra organizaciones que se les acusa de lo mismo, y vemos cómo la Fiscalía de Texas responde y dice, bueno, colaboremos, veamos si es cierto. Entonces creo que tenemos que prestarle especial atención a esos casos. Tenemos que ver que tal vez el mecanismo ha cambiado, pero que la triste realidad sigue vigente. Entonces sí hay mucho trabajo que hacer. Como guatemaltecos tenemos que denunciar, tenemos que buscar, cuidar y proteger a nuestros niños y no permitir, no importa quién sea el que lo esté haciendo, buscar condenas duras en contra de los que estén haciendo tráfico de niños o de personas o buscando algún lucro con ellos. Las redes sociales, Stephanie, fueron fundamentales en toda esta búsqueda, en esa esperanza que mantenía a la familia. Las redes sociales muchas veces son malas, pero en esta ocasión fue un factor fundamental para que puedan reunir nuevamente a esta familia que después de tantos años volvieran a estar juntos. Por eso también es importante aprovechar las redes sociales de la mejor manera posible, sacarle el provecho y como dicen por ahí, el que busca encuentra, también lo podemos utilizar en esta manera, el que busca encuentra de buena manera, ¿verdad? Podemos encontrar familiares o lo que queramos en redes sociales. También considero que estaba leyendo que el año pasado aquí en Guatemala habían más de 300 niños esperando ser adoptados. Entonces considero que también falta información sobre el proceso que ahora pues ya es un proceso legal de adopciones. Y es que hay muchos mitos alrededor de las adopciones. Obviamente acá hablamos de un capítulo oscuro, la separación de la familia, esa desintegración que se dio. El tiempo pasó y no se puede regresar al pasado, pero de alguna manera esa disculpa puede sanar a esta familia. Sí, creo que como en todo en esta vida hay cosas positivas y negativas. Creo que esta es la parte negativa y oscura de las adopciones. Es una realidad que en nuestro país durante mucho tiempo hubo redes ilegales que trataban personas y de adopciones ilegales, ¿verdad? Incluso en muchos pueblos o aldeas del país uno viaja o si tienen la oportunidad uno de visitar, hay muchas personas que tienen cierto recelo sobre los extranjeros. No les gusta que pasen sobre las aldeas. ¿Por qué? Porque tienen como esta idea de son robaniños, el tema de secuestro de infantes, ¿verdad? O no tomar fotografías. O no tomar fotografías, ¿verdad? Porque quedan secuelas hasta el día de hoy de todos estos años en los que estas redes funcionaron. Bueno, es una historia obviamente conmovedora, con un final, digamos, feliz porque se ha reencontrado esta familia a pesar del daño que sufrieron por muchísimo tiempo. Hacemos la pausa, pero en instantes volvemos por Guatevisión. Pero ahora tenemos para ustedes información importante desde el Cerrito del Carmen, en Zona 1 Capitalina. Ahí se encuentra Rosemary Ávila, quien nos traslada más información. Hola Rosemary, buenas noches.
Alexis, muy buenas noches, y es que efectivamente hoy nos hemos desplazado hasta el Cerrito del Carmen en la zona 2 capitalina, en donde realmente se está viviendo una fiesta. Estamos ubicados en la feria en honor a la Virgen, y acá precisamente ya vemos cómo se han instalado diversas ferias, además los guatemaltecos que por supuesto se están haciendo presentes a este lugar en familia con el objetivo de disfrutar de juegos, de algunos restaurantes que se han instalado, sobre todo si hablamos del tema de la comida típica que no puede faltar en esta fecha. Vamos a tratar de hablar con una familia, con un niño. Hola, ¿cuál es tu nombre? Andrew. Andrew, cuéntanos de qué estás disfrutando hoy aquí en la feria. De todo, acá echándole a todos. Bueno, cuéntanos también qué te han parecido los juegos, ¿ya te subiste? Ya me subí a unos, sí, ahí. Está buenos. Bueno, ¿cuál es la invitación que le harías a los niños y a muchas familias para venir aquí a la feria? Que sí está bueno acá. Bueno, muchas gracias, Andrew, por la entrevista. Es uno de los pequeños que se ha hecho presentes hoy acá en la feria del Cerrito del Carmen para disfrutar, por supuesto, de los juegos que se están presentando acá en este lugar, y queríamos también pues darles a conocer un poco acerca de la comida que se está pues vendiendo acá. Si podría contarnos un poco acerca de la comida tan tradicional que se tiene hoy aquí a la venta. Pues las tradicionales garnachas que no pueden faltar en las ferias, buñuelos, molletes, ponche de leche con piquete. Los invitamos para que vengan ahí a probar los platillos típicos de la feria aquí en el Cerrito del Carmen. Estamos hasta el 21. Muchas gracias por la entrevista, pues es la invitación que están haciendo los guatemaltecos acá en la zona 2 capitalina en la feria del Cerrito del Carmen. Con imágenes de Byron Baiza, soy Rosemary Ávila y regreso a estudios. Gracias a Rosemary, por supuesto se nos ha antojado todo lo de la feria, no solo los juegos, también la comida. Le agradezco a usted por estar en nuestra sintonía a través de Guatevisión. Enciende lo bueno, la invitación para que nos acompañe mañana desde las 18 horas con toda la información. Pásela muy bien.